Sigamos con las historias que hemos ido contando últimamente. Bien, la historia que yo voy a contarle tiene que ver con asuntos de magia negra. Yo tengo no puedo decir que amigo, pero sí un conocido que de vez en cuando siempre nos juntamos a conversar. Lo conozco hace como 9 años aproximadamente. Este muchacho se llama Damián. No era el apellido, no sé, Damián se llama el joven. El joven porque no una persona de mucha edad, es una persona que es joven. Entonces él, siempre conversábamos, todo bien, siempre me mostraba el auto, de repente me mostraba la moto que se compraba. Tenía 2 autos, tenía como 4 motos tenía. Y motos de buena calidad. Pulsar, de la marca Pulsar, Honda, y de esas marcas chinas que son de primera calidad, el cual no recuerdo la marca. Siempre yo lo veía, conversábamos, bueno, hasta que un día vino a visitarme, porque igual vivimos cerca. Vive como a unas 10 cuadras de donde estoy yo. Él una vez vino a visitarme y vino en su moto, se bajó, se quitó el casco, y yo lo vi y vi como algo raro en él. Pero no le dije nada. Noté como algo raro en él. No sé, yo dije, no sé, pero algo raro, hay algo diferente en él. Algo diferente, pero que en ese momento yo no lo veía como algo malo, pero ni tampoco como algo bueno. Bien, entonces, después se fue. Después como a la semana, volvió. Estuvimos conversando ahí, pero igual siempre notaba que había algo como diferente en él. No sabía decirle, en ese momento no sabía de qué se trataba, y uno de repente pasa eso, que de repente uno ve a una persona y después como que le da algo diferente y uno se lo calla, no le dice nada, pero lo sabe, pero se lo calla. Hasta que un día me dijo, estoy conociendo a una mujer. Así, qué bueno que está conversando. Y la otra que tú tenías, no, ya yo terminé con ella, pero ahora estoy conociendo a otra persona. Y empezó a describirme, con lujo de detalle que no era necesario, cómo lo trataba la nueva pareja. Él se sentía feliz, él salía a trabajar y era como con desesperación de ir a ver a su mujer, de estar con su pareja. Entonces, él tenía como no sé si parece como que se obsesionó con ella, o no sé, o algo. Él se sentía como mucha atracción por ella, demasiada, a tal punto que todo lo que ella necesitaba, él se lo proveía. Y entonces, ya pasó el tiempo, y pasaron como unos 5 meses, que después lo volví a ver. Yo estando en el frente de donde vivo, y lo veo que se baja de un autobús, de esos de transporte público, con su hermana. Yo alcanzo a ver a una persona de lejos. Yo alcancé a ver a una persona adulta, vamos a decir una persona de la tercera edad, más la que andaba con que era la hermana, pero yo me quedé mirando a ver si era él, o se parece o no se parece. ¿Será el papá?, decía yo, porque lo veía flaco, lo veía demacrado y venía con unos papeles en la mano. Cuando, a medida que se van acercando, lo miré con asombro. Vino, me saludó, y él es una persona que tiene 29 años, 28 años, 29, va a cumplir 29 años. Y en ese momento, él parecía que tenía 20 años más. Demacrado, flaco, conmovido, disvariado, una cosa, pero que yo empecé a preguntarme qué pasó, se enfermó o algo. Y cuando empecé a preguntarle qué tenía, me dijo que venía del médico, que trata los asuntos como psiquiátricos, porque él tenía como inicio como de esquizofrenia, una persona que yo siempre la vi normal, que yo nunca me imaginé que lo iba a ver a él en ese estado. Me dice que él terminó con la pareja. Entonces, la decisión la tomó él, porque ya llegó un punto donde él, como que se le fue el encanto, y decidió dejarla. Él tenía 29 años, la mujer, la que era pareja de él, le llevaba a él 22 años. Me acuerdo que se me decía, no, ella me lleva 22 años.
Entonces, él me dice que él decidió terminar la relación porque ya no estaba a gusto, ya se le fue el encanto, como dijo ahorita. Entonces, cuando él decidió terminar la relación, entonces ahí fue cuando empezó el calvario. Ahí fue cuando empezó el Vía Crucis para él. Porque ella empezó como a hacer cosas como para que él se quedara con ella. Entonces, él me dice que él ya había decidido terminar porque ya no sentía nada por ella, ya no la quería, pero que ella era una buena persona. Pero sucede que llegó un punto donde él, bueno, ya, y bueno, se fue a vivir a la casa de sus papás nuevamente. Y estaba ahí tranquilo cuando de repente él empieza como a tener cierto parámetro psicológico extraño. En primer lugar, llegó un punto donde él no podía dormir, porque la mujer lo llamaba cada rato, no con amor ni nada de eso, era más como amenazándolo de que tenía que volver con ella. Entonces llegó un punto donde él empezó a tener como migraña de que no podía dormir. Se acostaba a dormir y todavía a las 3 y las 4 de la mañana, a las 5, no podía dormir. Entonces, un día, me cuenta él que llegó del trabajo, estacionó el auto, lo estacionó en el patio, y cuando la hermana empezó a contarme esa parte, porque andaba con él, y cuando él estacionó el auto, lo que hizo fue que buscó un rincón del patio y se acostó. Y la hermana y la mamá dice, bueno, ya él entró el auto y todo, ¿dónde está? Que están esperando que él entre a la casa. Pues sucede que no entraba, y cuando salieron a ver, si era que estaba en el auto, no estaba en el auto, y cuando empezaron a verlo, de repente ven como un bulto en un rincón del patio. Sucede que en ese rincón del patio él se había acostado. Y la hermana y la mamá van y dicen, oye, ¿qué te pasa? Párate de ahí. Párate. Y él lo que hizo fue que empezó como a escarbar la tierra y a comérsela. A escarbar la tierra y a comérsela. Y a comer tierra. Entonces, la hermana intentó como jalarlo por un brazo como para que se parara. Pero sucede que el brazo él no lo podía poner derecho. El brazo él lo tenía así como una L. Como una L, y los pies también. Entonces él empezó se puso un poco agresivo y empezó a desplazarse en 4 patas, como si fuera un animal. Y no quería que se le acercaran. Entonces la hermana y la mamá estaban ahí como atónitos, y los demás estaban en la casa. ¿Y qué les pasa? Entonces llegó un punto donde él se levantó y como que accedió a levantar, pero en principio no podía ponerse en pie. No podía ponerse en pie como los seres humanos, sino que quería caminar siempre, caminar como los animales. Entonces lo que pasó ahí fue que ya como que se le quitó eso en el momento, y se paró y entró y empezó como a insultar a la mamá, a insultar a la hermana. Ya después entró, no tenía ganas de comer, empezó a irse como el apetito, y se echó a dormir, y se echaba en la cama. Pero sucede que cuando se echaba en la cama, él no podía dormir. Y en la casa tienen perros y tienen gatos. Y los gatos, me cuenta él, no salen de la habitación de él y siempre están como mirándolo a él, como cuando se quedan como observando algo. Pero no entendía por qué los perros, porque eran como dos gatos y dos perros, se quedaban así como todos en la habitación de él, como mirándolo. Entonces ya, cuando de repente ya se acuestan a dormir y todo, después del otro día él se sentía muy mal. Y cuando sale, sucede que él camina y de repente los perros, que son callejeros, o que son de vecinos, pero que andan circulando siempre como en el sector, siempre se le pegaban como para intentar morderlo a él, así de la nada. Y él no entendía por qué los perros de repente querían como morderlo así. Y empezó a notar algo, que la cara de la señora, de la ex de él, la que él dejó, él no se la podía sacar de la cabeza. La cara, para donde él mirara, me dice él que lo que veía era la cara de ella. En la mente de él solamente estaba como la cara de ella, la imagen de ella. Se le quitó el apetito, no podía dormir, y eso era una cosa horrible que le estaba pasando. Entonces, él, al perder el apetito, él empezó a bajar de peso. Y a medida que iba bajando de peso, como que la crisis psicológica empezó a incrementarse más en él. Entonces, después,
tenía deseo de desvivirse, tenía ganas de atentar contra sí mismo, porque llegó un punto donde él sentía que ya no quería vivir, porque se sentía tan mal que prefería él estar muerto a estar con esa situación. En una de esas noches que él intentó dormir, y que generalmente durmió, dice que al otro día porque despertaba muy tarde, porque como prácticamente quedaba toda la noche en vela, despertaba muy tarde y de repente agarraba un poco de sueño ya cuando empezaba a amanecer. Y en una cuando despierta, él ve que los gatos y los perros están todos encima de la cama, pero no encima de él, sino, no encima de él como jugando, sino estaban como observando los perros y los gatos, los dos perros y los dos gatos, se quedaban como observando, y él despertaba y veía al gato, al otro gato y al perro, al otro perro, como si fueran, como si le quisieran decir algo a él. No, se quedaban como mirándolo y él no entendía como qué le pasa a los gatos, y cuando lo echa de la habitación, sucede que de repente los gatos se le asoman por la ventana. Los gatos y los perros, los gatos como se pueden subir, los perros no, los gatos van y vuelven y se asoman en la puerta, en la ventana, y empiezan a observarlo nuevamente. Y él como que, toda esa situación como que a él le está pareciendo como una cosa como bastante extraña. Entonces, llegó un punto donde ya tenía ganas como de desvivirse. Y cuando él tenía como ese fuerte deseo de atentar contra sí mismo, me cuenta de que él en la noche de repente empezaba a ver sombra como que caminaban al lado de él. Y que de repente y cuando se acostaba así, cuando estaba como concentrándose como para agarrar el sueño, empezaba como a sentir como unos murmullos como como si estuvieran como hablando, pero no entendía nada. Entonces, era una cosa pero bien tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Que que la pareja de él estaba obsesionada con él, totalmente. Obsesionada. Y también, la mujer, la expareja, lo apartó a él de la familia. Siempre empezó como a meterle cizaña, cuando él estaba con ella, esa mujer siempre le metía cizaña a él sobre su familia, su mamá, su hermana, su entorno. Y llegaba un punto donde él llegaba a la casa de su familia y llegaba como enojado con ellos. Así como de la nada, llegaba enojado, llegaba insultando, la familia no entendía por qué él llegaba así enojado. Me cuenta él que una de las causas por la cual él se dejó de la mujer es porque él empezó a ver decaer su economía. De haber tenido varias motos y varios autos, ya había vendido varias motos y ya le quedaba un auto. Y ese auto no lo podía vender porque ese auto lo había sacado financiado. Y por tanto el auto estaba ahí. Entonces, siempre como que empezó como a tener como pelea. Él, así de la nada, con la mamá, con el papá, con la hermana. Así de la nada le daba como por pelear, le daba por tener una actitud agresiva así, sin haberle hecho nada. De la nada él armaba una situación hostil. Siempre estaba como muy hostil. Entonces cuando me estaban contando eso, especialmente la hermana, me dice, ella lo apartó de nosotros. Él cuando llegaba donde nosotros, él llegaba enojado, así de la nada, sin haberle hecho nada, y siempre estaba así como con un resentimiento hacia nosotros que nosotros no entendíamos. Entonces, yo como estaba así como en lugares donde se practican cosas invisibles, vamos a decirle, como yo viví varios años con un exorcista y vi todo el trabajo que él hacía y el tipo de personas que llegaban con síntomas, que iban al médico, que iban a un sinnúmero de especialistas, y nunca le encontraban nada. Y si le encontraban, le decían, mira, es esto. A él le diagnosticaron principio de esquizofrenia. Algo así fue que me dijo. Que no era esquizofrenia, sino como que le estaba comenzando la esquizofrenia y parece como que lo habían derivado a otro médico especialista en ese tema. Entonces, mientras yo estaba escuchando todo eso, porque ellos se bajaron del transporte público y yo estaba al frente y ahí nos pusimos a conversar el tema. O sea, ellos empezaron a hablarme del tema. Yo con la hermana nunca había hablado y ese día,
por lo menos, habló conmigo. Y yo, como ya yo más o menos tengo como un poco de conocimiento sobre estas cosas, yo le dije algo a ella que como que le sorprendió, como que no habían pensado en eso. Cuando yo le dije a él, le dije a ella, mira, tu hermano no tiene problema psicológico en sí. A él le están produciendo una situación que lo está llevando a eso. Y lo que están aplicando acá es psicología oscura. Ella me dijo, psicología oscura, primera vez que escucho eso. Yo le dije, sí, psicología oscura. Investiga sobre eso. Yo le dije, mira, en pocas palabras, por lo que ustedes me han dicho, la mujer, la expareja de él, posiblemente, es una persona que practica el tema ese de, se lo voy a decir textualmente como yo lo dije, pero no quería decírselo así como muy explícito, como para que no me vieran raro. Yo le dije, esa persona brega con baraja. Me dice, ¿cómo con baraja? ¿Qué tiene que ver la baraja con lo que le pasa a mi hermano? Y yo, mira, esa mujer debe tener un altar por ahí. Tú que estuviste con ella, nunca viste un altar, nunca viste algo raro, le pregunto yo a él mismo. Porque esta señora o practica ella, o ella va donde alguien que se dedica a eso, pero ella está metida en eso, pero de lleno. Y ahí quedaron los dos, así con la boca abierta y con los ojos así como que qué es lo que me está diciendo, o sea, como que le hacía sentido. Le dije, mira, a él lo que le están haciendo es magia negra. Estamos acostumbrados, le dije, a que, o sea, o no han vendido la película de que una bruja es una persona anciana, que anda en una escoba, con la nariz larga y un sombrero y haciendo una risa, una carcajada maléfica. No, las brujas existen y muchas veces están dentro de nuestra familia. Son las personas que envidian, son las personas que nos quieren ver mal, son las personas que siempre están buscando la manera de jodernos, pero no actuando físicamente de tú a tú, sino que empiezan a practicar una serie de cosas paranormales para hacer que la otra persona termine como ha terminado tu hermano. Así que le dije, así que traten de buscar por ese lado, porque el problema de él es ese. Y yo no tengo así como he visto tanto eso, yo inmediatamente lo vi cuando empezaron a hablarme, cuando empezaron a hablarme de todo lo que estaba pasando a él, yo inmediatamente dije, no, esto es un trabajo que le hicieron. ¿Por qué? Porque como le dije al principio, cuando él me cuenta me contó una vez que cuando llegó en su auto, que lo metió al patio, cerró la puerta y después se acostó en el rincón. Y después solamente quería caminar como los animales. ¿Por qué? Porque a él lo atacó una entidad, o le fue enviada una entidad para hacerle daño. Entonces, ¿por qué? Porque las entidades, generalmente, siempre están poseyendo a los animales. Y los animales andan en cuatro patas. Entonces, cuando ellos toman posesión de un ser humano, le es incómodo acostumbrarse a caminar en dos pies. Y por eso ustedes ven que cuando una persona está poseída, de repente empieza como a tener como una actitud, empieza a tener un perfil agresivo y más como tipo animal. ¿Me entiendes? Porque una posesión es cuando una persona se apodera del cuerpo de una persona. Y una integración demoníaca es diferente. ¿Por qué? Porque la integración demoníaca es cuando la persona acepta tener esa entidad dentro de sí y le fascina maquinar el mal para otra persona. Entonces le dije, acá ustedes tienen un problema serio con tu hermano. Sigan yendo al médico, pero traten de ver esa parte y traten de no ir a donde brujos ni nada de eso, porque hay muchos sinvergüenza, hay muchos charlatanes. Yo le hice una recomendación. Le dije, mira, lo primero que tú tienes que hacer, porque estaba flaco, no tenía apetito, no quería comer nada. Yo le dije, mira, lo primero que tú tienes que hacer es comer todo lo que te guste. Me dice, no, es que no tengo apetito, no importa. Come igual, que después va a llegar un punto que tú vas a empezar a comer un poquito, después otro poquito, después otro poquito, y después va a llegar un punto que va a despertar a las 4 de la mañana con mucha hambre y te va a querer comer todo. Entonces lo que tienes que hacer, le dije, es comer, olvídate de la dieta y toda esa cosa, come todo lo que te guste. Trata de escuchar la música que te guste. Trata de hacer ejercicio, porque está muy débil. Entonces, ¿qué ocurre? Le dije, que si te empiezan a tirar
magia negra, mala onda, lo que sea. Si tú tienes mucha energía y estás vibrando alto y estás fuerte mentalmente, estás fuerte físicamente y estás fuerte de carácter, eso no te va a llegar. Y si te llega pero muy poquito. En cambio, si tú estás débil, tú quieres comer, lo que te envíen te va a tumbar. Así que eso le dije. Trata de visitar una iglesia donde ya sea evangélica o la que te plazca, pero que tú sientas que las personas que se dedican a la fe tengan una fe real, tengan una fe comprometida con Dios. No donde unos pastores que de repente están más pensando en el dinero tuyo, están más pensando en otras cosas, en lo material, que en lo que es la divinidad. Eso se trata de visitar una iglesia que sea seria, que esté comprometido con los estatutos divinos de Dios. Es la única manera de tú hacerle frente a eso, pero se te va a hacer difícil, le dije. No va a ser fácil. Tú tienes que tener una vitalidad fuerte para poder enfrentar eso. Tienes que recuperar la energía. Tienes que estar, pero bien energético. Porque así, tú espanta toda entidad que te envíe, toda magia negra, toda cosa fea que te envíe. Tú, con tu vitalidad, con tu fuerza de carácter, con tu fuerza espiritual, con tu fuerza mental, y hacer una oración que te salga del corazón, pedirle a Dios Todopoderoso todos los días, ya sea en la noche, en la mañana, cuando te nazca del corazón, y pedírselo con fuerza, y vas a ver que todo lo que te esté atacando lo vas a espantar, porque ellos no son más fuertes que nosotros. Las entidades maléficas, las entidades de baja vibración, las entidades demoníacas, no son más fuertes que nosotros, los seres humanos. Ellos se alimentan del sufrimiento, le estaba yo diciendo a Damián, ellos se alimentan de tu sufrimiento, se alimentan de tus penas, se alimentan de tu debilidad. Eso, tú lo que estás haciendo es alimentando a esa entidad que te enviaron, con tu ponerte en esa situación de no querer comer. Alimenta a las entidades demoníacas las peleas. Alimenta a las entidades demoníacas odiar a un vecino con toda tu fuerza. Al vecino tú puedes, llega un punto que a un vecino o a una persona, a un compañero de trabajo, de repente se gana como el desprecio de uno. Si uno, de repente uno no le ha hecho nada, pero esa persona hace cosas como para ganarse el desprecio de uno. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Despreciarlo, detestarlo, pero no guardarle rencor, ni odio. Porque eso es lo que hace que alimenta a las entidades. Pero cuando tú lo desprecias, es como, no te odio, no te guardo rencor, pero mantente lejos de mí. Eso le decimos a las entidades. Entonces, eso le estuve explicando en ese, porque se quedaron un buen rato escuchándome, porque la hermana inmediatamente como que se le habló como, se le prendió una luz, como que espérate, puede ser. Entonces, cuando yo le decía a Damián, yo, oye, pero esa mujer tú nunca la viste, no sé, con un altar en su casa o algo, me dijo, no, pero sí, todos los jueves me llevaba a una animita. Una animita es el lugar donde ha fallecido una persona, y en muchos lugares, algunos países, le ponen hacen como una pequeña casita, le prenden vela con la foto del fallecido. Entonces, se da el caso que mucha gente va a pedirle cosas a los fallecidos. Entonces, ella lo llevaba donde una animita todos los jueves a llevarle vela. Entonces, ella hacía que él prendiera la vela y él mismo se la pusiera. Y cuando me dice él que ella iba, la ponía, y ya se quedaba ahí y dice, bueno, vámonos. Ella decía, no nos vamos. Quedémonos, háblale. Y decía, ¿cómo que le hable? Háblale, dile cualquier cosa, pero háblale. Entonces, como que él quedaba un poco descolocado. Pero lo hacían todos los jueves. Él lo veía como algo así normal o chistoso. Así lo veía él. Y no sabiendo que la señora lo que estaba era pidiéndole favores a esa entidad. Entonces, a Damián no lo he vuelto a ver, porque esto ocurrió reciente. La semana pasada fue que el señor Damián, vamos a decirle el señor, aquel muchacho joven, pasó por acá.
Y de hecho, cuando él pasó por acá y empezó a contarme todo, porque se veía muy mal, y aparte de eso, yo noté que algo, o sea, siempre andan como con algo atrás. Y lo que hice fue que inmediatamente empecé a esparcir sal. ¿Por qué? Porque la sal espanta a las entidades. Cuando usted hace una oración de corazón y usted esparce sal en su lugar donde trabaja, donde habita, donde duerme, las entidades se calman y se van. Entonces por eso es que la sal es bastante importante. Pero siempre es bueno tener como una sal especial para eso. Te la compra y esa sal usted la ofrece a Dios. Y después automáticamente cuando usted la ofrece a Dios de todo corazón, esa sal se convierte en sal bendita. Que usted se la puede echar a los alimentos. O sea, cuando usted compra los alimentos, antes de guardarlos, usted le rocea un poco de sal. Y eso hace que toda entidad, toda mala energía que venga incrustada en esos alimentos, se le van. Entonces, el caso de Damián no va a terminar acá. O sea, yo lo voy a dejar hasta acá, pero voy a ver cómo evolucionó él. Porque él, a pesar de que tiene un auto y tiene una moto de la que le queda, no puede manejar, porque cuando maneja lo que quiere es desvivirse, quiere como impactar con lo que sea mientras él maneja. También como ese deseo de hacerle daño a otras personas. Entonces él prácticamente está fuera de sí. Por eso no puede conducir, por eso no puede manejar. Y por eso me dice la hermana que lo tienen tomando pastillas como para que duerma y para que se mantenga calmado. Pero sí, lo que le está pasando a esta persona es bien triste. Y eso ocurre cuando a uno le hacen un trabajo de magia negra. Por eso mucho cuidado con las personas con las que nos relacionamos, mucho cuidado con las personas que visitamos, mucho cuidado con las personas que nos visitan. Siempre es bueno tratar de tener vamos a decir, un filtro. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan a nosotros personas que de repente intuimos que tarde o temprano esas personas no son buenas y nos pueden ocasionar un daño horrible. Cuando el Damián me hablaba de que estaba enamorado de esta mujer y de todas las maravillas que él sentía por ella, yo inmediatamente como que noté que no era normal. No era normal porque él decía que él salía de trabajar con obsesión de ir a ver su pareja y que cuando él llegaba, ella siempre estaba como bien vestida, bien bañadita, bien arregladita, y que él cuando la veía, él veía como un brillo en ella, como que él sentía como que era como un ángel. Entonces, cuando él me contaba todo eso, decía, bueno, qué bueno, pero tan así. Bueno, ojalá que bueno por ti, qué bueno que tenga que haya encontrado tu media naranja, si lo es. Pero, nada, así es el caso. Así que le contaré más novedades sobre este caso, porque yo sé que me voy a enterar de más cosas. Cuando él aparezca, yo sé que va a venir a hablarme más sobre su caso. Así que vamos a ver cómo termina esto. Que estén bien.